Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El tema de los ajustes que van a realizar para los aranceles de bienes de la Unión Europea. Ustedes recuerden que hemos firmado un convenio que la administración Correa demoró endemoniadamente durante más de 2 años, por lo menos 2 años, demoró en suscribirlo. Correa no quería ninguna tratativa de carácter comercial o de comercio exterior con los países europeos. Y todo el mundo le insistíamos, presidente Correa, la Unión Europea, esa es la que puede salvar la configuración de reservas, una balanza de pagos saludable, una balanza comercial atinada, adecuada, para que la dolarización podamos mantenerla vigente. Eso le decíamos todos los días. Y Correa se hacía el loco, con todo respeto por ser expresidente de la República, pero ustedes saben lo que es hacerse loco, ¿no? Desoía, se burlaba, de pronto salía con alguna grosería en contra de este bloque de países que son los que últimamente nos han dado de comer. Porque ni siquiera la Unión Americana ha tenido un comportamiento comercial tan atinado para nuestros intereses como la Comunidad Económica Europea. Pero a la final se firmó porque ya las cosas le llevaban a que tenía que suscribir. De lo contrario, ya los parámetros macroeconómicos iban a salir distorsionados, con peligros gravísimos de que la balanza de pagos se complique. Si la balanza comercial con Europa no era canalizada adecuadamente a través de la suscripción de ese acuerdo, este momento estuviéramos lamentando, ya cargados sobre el peso del hombro, seguramente del mismo presidente Moreno, seguramente, o tal vez ahí las cosas hubieran sido diferentes en favor del candidato Lasso, si es que la dolarización se nos iba. ¿Y qué hubiera habido aquí? Eso era terrorífico. Yo por eso saludo el trabajo de esta víspera de la compañera María Angélica Castillo. Ella fue muy comedidamente a hablar con los señores presidentes de las cámaras. Entregue la hijuela de los censos impuestos a favor del Cabildo para continuar su recaudación. En mayo, el corregidor manifestó que ha llegado la plausicia, que el rey ha prorrogado el tiempo que debe desempeñar la presidencia de la audiencia don Sebastián de Larraín, lo que debe celebrarse con fuegos artificiales y corridas de toros. El rector del seminario de San Luis solicita del Cabildo una paja de agua, de la que baja al barrio de San Blas, para regar las tierras que la compañía ha comprado contiguas a la iglesia de Santa Prisca. Como el presidente de la audiencia comunicó que Felipe... Los dirigentes de la Cámara de Comercio de la ciudad capital de esta ilustre Quito. Y entonces, el hilo informativo quedó de la siguiente manera. María Angélica dice, el arancel de automóviles, productos de higiene personal, frutos secos, medicamentos, calzado, insumos para la construcción y otros artículos provenientes de los países de la Unión Europea se redujo nuevamente desde el 1 de enero de este año. Mire, usted fue muy claro cuando dijo que el Ecuador se demoró en firmar el Acuerdo de Libre Comercio, mientras nuestros vecinos lo firmaron en el 2014, el Ecuador se demoró 3 años y finalmente firmamos el acuerdo en el 2017. ¿Qué argumentaba el Correa que ha sido ahora prácticamente elevado a la... El proteccionismo... 19ª potencia en eficiencia. Los mismos conceptos errados. Un ejemplo
No, esto es un ejemplo de desarrollo, de progreso, esto es del verdadero progreso. Progresismo no va en lo que piensan ciertos ideólogos del progresismo hacia llevar los países hacia la miseria y hacia la tiranía como en Venezuela y en Cuba. El progreso va hacia exportar más, vender más, abrir el comercio al mundo. Así eso va el verdadero progreso. Y está muy claro, mire, y podemos hablar de cifras. El gobierno se demoró. ¿Por qué? Porque pensaba en el proteccionismo, pensaba en tratar de cambiar a fuerza la matriz productiva, cosa que no logró durante los últimos 10 años. Y finalmente, ¿por qué se decidió a firmar el Acuerdo de Libre Comercio? Porque el costo político de no hacerlo era muy grande. Yo creo que lo importante para señalar, para empezar, es que durante el año 2017, el periodo enero a octubre, las exportaciones no petroleras que se fueron a la Unión Europea crecieron un 18% en relación al año anterior, mientras que las exportaciones no petroleras que fueron a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, solamente creció 5%, es decir, más del triple fue lo que creció las exportaciones a la Unión Europea, y eso sin duda alguna es gracias a que el año pasado ya entró en vigencia el acuerdo comercial con la Europea. Creo yo que esa cifra es una cifra contundente que permite a todos los ecuatorianos, a los comerciantes y incluso a los políticos, a quienes toman decisiones sobre las políticas públicas, conocer cuáles son las ventajas de abrir los mercados, de abrir el comercio al mundo. Ecuador necesita integrarse al mundo, y por no tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos no se está creciendo en lo que se podría crecer la economía, no se está creciendo en lo que se podría crecer el comercio. Luego de eso también creo que es importante entender que las restricciones comerciales lo que hace, y el encarecimiento de las importaciones, por ejemplo, lo que hace es provocar recesión en la economía, lo que hace es reducir la capacidad de producción en la compañía. Aproximadamente hemos determinado en la Cámara de Comercio de Guayaquil que durante los 2 años que estuvieron vigentes las salvaguardias que aumentaron el costo de las importaciones hasta 45%, la economía perdió alrededor de 1.400 millones de dólares. Eso quiere decir 1.5 puntos porcentuales del PIB. Si no se hubiesen incluido esas salvaguardias durante ese tiempo, creemos incluso que la economía no hubiera decrecido tanto como decreció en el año 2016 y estuviéramos en una senda más productiva actualmente. El 25% de nuestras exportaciones se van a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que hoy el gobierno, cuando habla sobre la sustentación de la dolarización y que necesitamos flujo de dinero, necesitamos billetes aquí en la economía, uno de los medios para traer dinero y traer billetes a la economía obviamente es exportando. Enviamos flores, traemos billetes, enviamos petróleo, traemos dinero, enviamos sombreros de paja toquilla. Traemos divisas. Traemos divisas, exacto. Entonces, de cada 100 unidades, de cada 100 dólares que enviamos al exterior, 25 viene de los productos que se van a la Unión Europea. Entonces, ahí empezamos a dimensionar la importancia que es el mercado de la Unión Europea. Segundo, hay un factor fundamental que los ciudadanos y quienes nos están escuchando podrán preguntarse, dice, bueno, ¿y cómo yo palpo en verdad el sentido de este acuerdo comercial, más allá de la empresa en la cual me desenvuelva, que me otorga un trabajo por poder exportar? Hay otro factor muy factible y muy claro de darse cuenta, que es el consumidor. No es posible que, por ejemplo, un salario básico como el ecuatoriano, ¿no es cierto?, que es más o menos 2.5 veces que el americano, ¿no es cierto?, se enfrente a consumir o tener productos que valen 3 o 4 veces que el americano. Es decir, algo no está bien. Entonces, cuando los ciudadanos empiezan a ver en el mercado productos nuevos, de buena calidad y sobre todo productos más accesibles, a costos accesibles, eso sin duda no solo que mejora un tema que ya había dicho Patricio Fabricio en el tema comercial, económico del país, sino también de la calidad de vida de las personas. ¿Por qué no tener acceso a bienes de calidad que se pueden desarrollar, obviamente, en el país y otros que vienen de afuera? Porque simplemente estos son extremadamente caros, y son caros no por un proceso de traslado, de logística, sino generalmente son caros porque se colocan un número de aranceles, un sinnúmero de trabas. Y un punto adicional y final, sin duda también no hay que olvidarse que un acuerdo con la Unión Europea es oportunidades,
Nosotros tenemos que entender que cuando queremos vender al exterior, tenemos que pensar que hay dos fuertes competidores nuestros, que son Colombia y Perú. Y lo que nosotros no vendamos, lo van a vender ellos. Lo que los europeos no nos compren, nos comprarán ellos. Verbigracia Flores, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, los americanos tienen un acuerdo comercial con los colombianos, dicen, bueno, la flor ecuatoriana sin duda es mejor, pero señor, mi socio es mi socio y tiene un precio más accesible, compro la flor colombiana. ¿Cómo impacta eso? Mire, es simple, y analizando las cifras, veremos que las exportaciones de productos como el banano, como el atún, como el camarón, como el cacao y como las flores, seguirán incrementando. Mire, las exportaciones no petroleras crecieron en un 11,5%. Se exportó 2.670 millones de enero a octubre del 2017. Y también algo positivo de la Unión Europea son las importaciones. También se importó 25% más, que suma 1.660 millones de dólares de enero a octubre. Y lo importante aquí, Gonzalo, la balanza comercial con la Unión Europea sigue siendo positiva. Se exportó 1.000 millones de dólares más de lo que se importó. Y eso es traer divisas. Y vamos a hablar del valor agregado, porque es una de las industrias, mire, más importantes en cuanto a la exportación. ¿Cuál es el significado del valor agregado? Del valor agregado es procesar el producto, por decirle. La industria del atún crece de 392 millones de dólares a 607 millones de dólares de enero a noviembre del año pasado. Por el valor agregado que introducimos. No es la exportación, es la demanda del producto y esto se industrializa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pesca, van los barcos, pescan, traen a la planta el pescado, lo procesan, mucha mano de obra, trabajan muchas mujeres en estas plantas y eso le trae divisas al país. Es un proceso productivo. Se exportó también, subió la exportación del banano de 732 millones a 800 millones. Muy positivo para el país. Se exporta 153 millones de dólares versus 140 millones de dólares en el 2017. En ese periodo, positivo para el país. Se exporta alrededor de 4 millones de dólares más en flores. Muy positivo para el país. ¿Por qué? Porque estamos trayendo divisas. Así se protege la dolarización, así se fortalece la dolarización. Y le voy a decir que las importaciones, para quienes las satanizan, están totalmente equivocados porque incrementaron en un 25%. ¿Pero qué incrementa? Se importa más maquinaria de la Unión Europea. Usted sabe que los italianos tienen excelentes máquinas para producir chocolates, para producir helados, por darle un ejemplo. Usted sabe que los alemanes tienen excelente maquinaria de plástico, de textiles también, pero de plástico, inyectoras, sopladoras. Se importan, mire, sube la importación de abonos. Para la agricultura. Bueno, con Inglaterra uno de los principales asuntos que se desarrolla son asuntos financieros, ¿no? Inglaterra es una de las capitales financieras del mundo, es importante el comercio también con ellos. Los últimos años ha sido un comercio, digamos, un poco pequeño, lo cual indica que todavía existe mucho para empezar a entrar a ese mercado. Obviamente entender lo que es los acuerdos comerciales y la influencia de los aranceles y el encarecimiento de los productos, también tiene que analizarse cuál es el impacto real a la economía. No solamente que tenemos acceso a un producto mucho más barato. Usted sabe muy bien el impacto nefasto y sobre todo tan grave que ha hecho el incremento tan agresivo de los licores, promoviendo el contrabando y promoviendo la informalidad en la producción de licores aquí en este país. Entonces, eso... ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Perdón? ¿Por qué ha ocurrido esto? Por dos razones. Una, porque obviamente el ecuatoriano, al tener un acceso, o más bien dicho, al no tener un acceso a los licores por tener un precio extremadamente alto, no es que se concientice y dice, no, voy a dejar de tomar o simplemente no voy a tomar, sino simplemente busca una manera sustituta de adquirir ese propio licor. Y esa obviamente es una apuesta gigantesca al contrabando, y no solo al contrabando, sino también a la producción informal de licor, que se lo hace de manera mal llamada artesanal, porque promueve licores que no mantienen una calidad de producción nacional e importaciones que no contribuyen con el país y que simplemente se trae de contrabando. Entonces, esos también son fomentos y sobre todo estímulos que hace los altos costos, los aranceles, la falta de acuerdos, etcétera, que promueven y hacen daño a las empresas formales, a quienes sí tributan, a los que sí trabajan, a los que promueven el empleo,
y que simplemente se ven afectadas por estos factores colaterales que son fundamentales. Un solo ejemplo denota muchas, pero muchas aristas de perjuicio y sobre todo de disminución productivo y por ende, sin duda, lo que más pesamos y lo que más deseamos los ecuatorianos, el tema del empleo. Obviamente entender lo que es los acuerdos comerciales y la influencia de los aranceles y el encarecimiento de los productos, también tiene que analizarse cuál es el impacto real a la economía. No solamente que tenemos acceso a un producto mucho más barato, usted sabe muy bien el impacto nefasto y sobre todo tan grave que ha hecho el incremento tan agresivo de los licores, promoviendo el contrabando y promoviendo la informalidad en la producción de licores aquí en este país. Entonces, eso... ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Perdón? ¿Por qué ha ocurrido esto? Por dos razones. Una, porque obviamente el ecuatoriano al tener un acceso, o más bien dicho, al no tener un acceso a los licores por tener un precio extremadamente alto, no es que se concientice y dice, no, voy a dejar de tomar o simplemente no voy a tomar, sino simplemente busca una manera sustituta de adquirir ese propio licor. Y esa obviamente es una apuesta gigantesca al contrabando, y no solo al contrabando, sino también a la producción informal de licor que se lo hace de manera mal llamada artesanal, porque promueve licores que no mantienen una calidad de producción nacional e importaciones que no contribuyen con el país y que simplemente se trae de contrabando. Entonces, esos también son fomentos y sobre todo estímulos que hace los altos costos, los aranceles, la falta de acuerdos, etcétera, que promueven y hacen daño a las empresas formales, a quienes sí tributan, a las que sí trabajan, a las que promueven el empleo y que simplemente se ven afectadas por estos factores colaterales que son fundamentales. Un solo ejemplo denota muchas, pero muchas aristas de perjuicio y sobre todo de disminución productivo y por ende, sin duda, lo que más pesamos y lo que más deseamos los ecuatorianos, el tema del empleo. Vale. En Cuenca, en Guayaquil, Francisco Briones, tenga la bondad, con la Unión Europea, vuelvo y repito, con este segundo ajuste, ¿qué se van a abaratar y cuáles van a ser las demandas nuestras más importantes, seguramente, especialmente en insumos para las fábricas, en insumos para las factorías, que aprovechan del mercado europeo, de la oferta europea, para canalizarla porque son productos o materias primas o tecnología mucho más baratas, no obstante lo caras que resultaban antes de la suscripción del convenio con el Mercado Común Europeo, con todos los países de esa región. Tenga la bondad, ¿cuál sería más o menos su valoración de lo que significa en términos de insumos y de maquinaria, de elementos para nuestra industria, tanto en el campo como en las factorías, en las grandes ciudades ecuatorianas, donde tenemos una industria a veces incipiente y muy desarrollada en otros rubros? Tenga la bondad. Bueno, ahí yo quiero hacerme eco de las palabras de Patricio y las palabras de Javier, quienes de forma muy clara expusieron las bondades del acuerdo de la Unión Europea con la Unión Europea para industrias como la del atún, para la industria de los vehículos, para la industria, para el agro con maquinaria, ¿verdad? Y asimismo hacerme eco de las palabras de Javier, en donde él comentaba que una de las cosas más importantes a considerar con los acuerdos comerciales y con la apertura del mundo es el consumidor, ¿no? Quienes son realmente la mayoría y quienes son realmente quienes están cada día permitiendo, demandando productos, demandando bienes y quienes hacen mover el comercio, ¿no? Entonces, con mayor poder adquisitivo hay un mayor consumo porque los precios bajan. Y no solamente bajan porque se puede importar más barato bienes de consumo final, sino también porque se pueden importar más baratas materias primas, lo cual permite producir a costos más bajos y lo cual permite aumentar la oferta incluso y la calidad de los productos locales, ¿no? Entonces no solamente que
se abaratan los precios para los consumidores, sino que se puede mejorar el nivel de vida, se puede mejorar el nivel de producción con mayor tecnificación, y lo cual viene también atado y muy de la mano con la inversión extranjera directa, ¿no? Que cuando se llegan a acuerdos comerciales, no solamente se conversan asuntos de comercio, sino que también se conversan asuntos de inversiones, lo cual viene de todas formas, ¿no? Desde maquinarias, desde materias primas hasta capitales, que es lo que realmente la economía ecuatoriana está necesitando, y es hacia donde hemos en múltiples ocasiones llamado la atención de las autoridades a decirle: enfóquense en atraer más inversiones, en promover las exportaciones, preocúpense más bien de cómo entran capitales a la economía, preocúpense más bien y ocupen su tiempo en pensar en cómo hacer que el Ecuador sea más atractivo para las divisas, y no pasen mucho tiempo, no pierdan el tiempo pensando en cómo cerrar la salida de divisas. Recuerde que no solamente es comprar y vender un vehículo, sino también todos los accesorios, repuestos, etcétera, que conlleva, y eso ya no lo hacen únicamente las casas comerciales principales, también muchos de los comercios que trabajan, dependen y sobre todo son anclas o están anclados a las grandes cadenas comerciales. Y por otro factor también es fundamental el entender que el consumidor, como bien decía también Fabricio, el consumidor busca cada vez más una mejor calidad, más tecnología y el precio más accesible. El mercado europeo sin duda se ha caracterizado por tener vehículos de alta gama y de alta calidad, pero el acceso obviamente por la perspectiva económica es muy compleja. Respuesta a eso es que en nuestro país hoy vemos cualquier cantidad de vehículo chino que viene y obviamente expone o muestra un buen número de vehículos en donde la percepción al menos parecería son de una buena pinta, si cabe el término, lujoso, con todos los O sea que con esos autos hay que toser para disimular. Exacto, entonces hay que tener cuidado porque muchas veces no es que si es que simplemente interrumpo, bloqueo o tapo un ingreso, la gente va a buscar siempre sustitutos, pero hay que cuidar a que los sustitutos sean igual o mejores, no vayamos disminuyendo, porque a la final la afectación igual sigue siendo interna y lo que se quiere es siempre mejorar la calidad de vida, y mejorar la calidad de vida significa también tener acceso a productos cada vez de mejor calidad. Interesante. Ahora Guayaquil. Sí, en cuanto al tema ensamblaje vehicular, de autos. Sí, en cuanto al tema vehicular, realmente en el Ecuador la principal marca. El tema comercial, no, el tema automotriz comercialmente hablando, desde Europa, ¿cómo nos sale la oferta? Porque eso también interesa a muchísimos ecuatorianos en todos los lados y ángulos del país. Tenga la bondad. Claro, actualmente, como le comentaba, la marca americana es la que está quizás dominando el mercado, donde tiene mayor presencia, ¿no? La oferta que tenemos de vehículos desde Europa y de otras partes del mundo ha sido menor en los últimos años debido precisamente a estas dificultades comerciales. Sin embargo, en los últimos años las marcas europeas han estado en nuevo terreno, y de hecho para el año 2017 y 2018 ya se podía evidenciar un pequeño crecimiento en este tipo, ¿no? Recordemos también que en este tema de los vehículos la desgravación es progresiva, que todavía hay mucho más espacio para ir reduciendo los costos arancelarios y los costos de importación, con lo cual se espera que en los próximos años esta tendencia de las marcas europeas continúe creciendo y ganando mercado en el territorio nacional, lo cual es positivo para los ecuatorianos porque una vez más decimos, el acceso a un vehículo más barato, el acceso a un vehículo más asequible permite a las familias ir saliendo de la pobreza, permite a las familias ir creciendo, ir prosperando, y eso hace mejor al país. Ha crecido la importación de vehículos de la Unión Europea, pero no solo a raíz de la firma del Acuerdo de Libre Comercio, también se han desgravado ciertos aranceles, pero en general... Con más celeridad que otros mercados. Mire, me parece que estaba de 40 y pico millones, me parece que está cerca de los 80 millones de importación de vehículos. Pero mire, ha sido un tema complejo por los cupos, por los diferentes impuestos ICES, existe inclusive un impuesto al rodaje. Es muy costoso comprar un vehículo de un europeo. Son vehículos de muy buena calidad, son vehículos de marca. En general es positivo que se importen más vehículos, porque ¿qué es lo que sucede cuando se importan más vehículos en general de la Unión Europea?
Las casas automotrices ganan más dinero, emplean a más gente, venden más repuestos y esto incentiva el crecimiento económico. Usted hablaba de Inglaterra. Bueno, de Inglaterra mandamos brócoli, enviamos banano, enviamos chocolate y a su vez, tal como usted lo mencionó, también importamos licores de buena calidad a buen precio. Entonces básicamente nos compensamos de mejor manera. Y en general, Gonzalo, mire, es bueno el acuerdo con la Unión Europea porque ¿qué es lo que ha sucedido? Se han incrementado las exportaciones, han incrementado las importaciones de bienes de consumo y de capital y materia prima. Se crea algo muy importante que es un marco legal adecuado para que se respeten las reglas del juego. Va a ser muy difícil que un ideólogo suba los aranceles sin poner en riesgo el acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea ahora mire lo que sucede. Ahora representa la mayor cantidad de exportaciones no petroleras. Ahora es el 26% de las exportaciones van hacia la Unión Europea, mientras los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, las no petroleras suman un 22%. Entonces, mire, esto básicamente lo que nos dice es claro, la señal que se está enviando al ecuatoriano es: tenemos que firmar acuerdos, tenemos que vender más productos ecuatorianos, tenemos que importar lo que debemos importar. China empezó a exportar gran cantidad de capitales, no solo con Ecuador, sino con todo el mundo. Coincidió, creo yo, con la ideología que tuvo el actual gobierno. Entonces, lo que se hizo fue se profundizaron. ¿Y eso ha sido bueno o malo para el país? En términos comerciales, no de deuda externa ni de modelos económicos, sino de intercambio comercial. ¿Ha sido bueno o malo la amistad estrecha de los mandatarios ecuatorianos chinos? Bueno, en todo caso, creemos nosotros en la Cámara de Comercio de aquí que el comercio es positivo, siempre el comercio es bueno, siempre en todas las condiciones, siempre que se esté haciendo cuando el intercambio sea equitativo, ¿no? Siempre que se está haciendo de forma legal, siempre que se está haciendo de forma competitiva, el negocio el comercio es bueno siempre, ¿no? Siempre lo que el Ecuador debe procurar, y como hacen otros países del mundo también, lo que procuran es abrir sus mercados al mundo, abrirse cada vez más al mundo, llegar a la mayor cantidad de acuerdos comerciales que pueda. Chile tiene más del 90% de sus exportaciones ligadas a tratados de libre comercio. Ecuador no tiene eso de allí actualmente. Entonces es importantísimo siempre estar desarrollando relaciones comerciales con todo el mundo. Cuanto más con los países con los cuales tenemos la mayor cantidad de negociaciones, la mayor cantidad de transacciones, la mayor cantidad de intercambio. En Guayaquil hemos dado un mensaje claro al ministro Campana. Le hemos dicho: usted puede ser recordado de una forma negativa si aumenta los aranceles, como se está preveyendo, o usted puede ser recordado de una forma positiva por los ecuatorianos si logra conseguir un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América. Pero su paisano está haciéndolo bien, ¿verdad, Fabricio? Ese ha sido nuestro mensaje claro y contundente con el ministro, y creemos que él nos ha escuchado, y creemos y esperamos que esté encaminando esas negociaciones y que esté realmente viabilizando este acuerdo comercial, que sería de gran utilidad y beneficio, no solamente para las importaciones, sino también para las exportaciones, toda vez que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Cuenca, tenga la bondad. Mire, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Yo creo que el ministro Campana, o más bien dicho, el gobierno, en vez de pedirle al ministro Campana qué es lo que pueda o deba hacer, yo creo que el ministro Campana debe pedirle al gobierno, es decir, las acciones que yo estoy haciendo en el exterior tienen que ser complementadas en el interior del país. Es decir, se está generando aperturas, se está generando posibilidades de nuevos tratados, de nuevos acuerdos, de nuevo o más comercio, pero eso tiene que estar complementado con políticas reales, lógicas y coherentes con lo que se está vendiendo al exterior. Me explico mejor. Lo que se debe hacer internamente, hemos hablado muchas veces, es generar esa confianza y esa certidumbre. Y aparte de esas dos acciones fundamentales para que el comerciante pueda importar, para que el comerciante se estimule a exportar, el empresario se estimule a exportar, hay que tener un país con ciertas condiciones. No estamos solicitando y diciendo que tiene que ser perfecto, porque eso es extremadamente complicado, pero sí ciertas condiciones básicas que permita que el exportador aproveche la Unión Europea. Y no estamos hablando solamente del exportador camaronero o del floricultor.
hablando de ese negocio mediano o probablemente pequeño que también artesanal. es una gran oportunidad en la Unión Europea. En el tema artesanal, tal vez. Por supuesto, estamos hablando que donde hay un nicho o un productor pequeño, también hay un comprador pequeño. Claro. El tema es que hay que buscarlo y la Unión Europea es un mercado gigantesco. Lo que debemos resolver ahorita es nuestra política en el exterior. Esa es la prioridad. ¿Cómo vamos a firmar un acuerdo de libre comercio con nuestro principal socio comercial mientras existen irritantes? Mientras no resolvemos cuál es nuestra posición ante Venezuela, mientras no resolvemos cuál es nuestra posición con el problema del señor Assange. ¿Qué le trae de bueno al Ecuador el ALBA? ¿Qué le trae de bueno al Ecuador Cuba, Venezuela, Nicaragua? Eso es lo que debemos resolver primero. Lo que debería hacer el gobierno ecuatoriano ahorita es ya marcarse un objetivo. Es decir, ¿cuándo le saco en la noche al señor Assange de la embajada y le empujo con su pijama fuera a la calle? Eso es lo que debería resolver. ¿Qué dice Cuenca y Guayaquil? ¿Cuánto corto relaciones con Venezuela? Y en base a eso nos van a tomar en serio para poder lograr firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que en este momento también, en donde tenemos una balanza no petrolera comercial favorable y exportamos el 22% de todos los bienes que salen del país. Entonces, lo necesario es, señores, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Seguir apoyando a modelos fracasados o que la Cancillería le traiga valor al Ecuador? Es decir, que las embajadas traten de sacar los países ecuatorianos al mundo.